Muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto encuentro de la serie Escritoras del Siglo de Oro Español que coordina el profesor de la Universidad de Manchester, Luis Castelví. Para aquellos de ustedes que no asistieron a las tres charlas anteriores, bueno, pues en este ciclo que se ha estructurado en cuatro sesiones, siendo la última del año en torno a Santa Teresa, hemos explorado el universo del Siglo de Oro español, concebido como un fenómeno transatlántico eh, en una época de gran creatividad y profundidad espiritual y también con debates y también con desafíos. Eh, la serie se inició con Sor Juana Inés de la Cruz, figura emblemática del barroco hispanoamericano, mexicano y piedra angular de la literatura virreinal de México. Después tuvimos la ocasión de descubrir la vida azarosa e interesante y también la obra de Catalina de Erauso y de María Zayas, y hoy vamos a tener bueno, pues la oportunidad de descubrir o redescubrir o analizar una de las figuras más importantes de la literatura hispana de todos los tiempos, Santa Teresa de Jesús. Una obra universal sin ninguna duda, y que además de la mística la nueva reformulación del lenguaje, pues hace que Santa Teresa de Jesús tuvo una gran influencia en su vida, pero hasta el día de hoy sigue teniendo una influencia sin ninguna duda. Su escritura nos acerca a esa vida mística, a una compleja vida mística, y también a los conflictos internos de una mujer que busca a Dios y que también ofrece una perspectiva humana, ¿no?, de lo que siente, con un lenguaje innovador y audaz. Y precisamente, bueno, es lo que el profesor Luis Castelví después analizará, ¿no?, como el lenguaje innovador y audaz de Teresa de Jesús, que a veces puede parecer hasta coloquial, pues desentraña los secretos de su alma, desafía las normas también de su época en muchos aspectos. Y bueno, retomando la idea de que es una figura contemporánea de primer orden, solamente, pues por citar a algún autor, podemos decir que Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura mexicano, consideraba también a Santa Teresa de Jesús como una de las grandes voces de la lengua española. Destacaba su capacidad para entrelazar el lenguaje poético con la narración autobiográfica y, por supuesto, la reflexión teológica. Para Octavio Paz, Teresa de Jesús es una voz extraordinaria que transforma la experiencia mística en un fenómeno universal y que la acerca a los lectores no solo de su época, sino también de la literatura contemporánea. Esta tarde tenemos una vez más el honor de contar con el coordinador de esta serie, el profesor Luis Castelví Laupkamp, a quien voy a presentar muy brevemente. Es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Manchester. Sus intereses docentes e investigadores son amplios, pero se centran principalmente en las literaturas y culturas de España del siglo de Oro, América Latina y Filipinas. Un eje central de su investigación lo conforman las teorías y prácticas de la influencia poética y la transmisión cultural en el mundo hispánico del siglo de Oro. Con anterioridad a su puesto actualmente en Manchester, el doctor Castelví fue profesor afiliado de la Universidad de Cambridge, donde se doctoró, e investigador postdoctoral de la Humboldt Universität de Heidelberg, en Alemania. Es autor de Hispanic Baroque Ekphasis, que publicó en 2020 y que presentamos también en el Instituto Cervantes de Manchester. Y su investigación actual se centra en el campo emergente de los estudios de la cuenca del Pacífico y se dedica a las primeras crónicas asiáticas escritas en español. Muchas gracias, Luis, una vez más por esta oportunidad que nos ofreces a todos
de descubrir las escritoras del siglo de oro. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, les invitamos como siempre al final de la presentación a participar con preguntas, con comentarios en nuestra chat. Sin más demora, paso la palabra a Luis. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro Eusebio, por la generosa presentación y gracias al Instituto Cervantes por acogerme una vez más. Es un placer estar con todos vosotros. De nuevo. Perfecto. Pues en efecto, hoy vamos a hablar de la que es sin duda la escritora más española, más importante del siglo de oro y quizá una de las mujeres que ha tenido más influencia y trascendencia en la historia de España, desde el siglo XVI hasta hoy. Me voy a centrar en su libro autobiográfico, El libro de la vida, publicado, editado por Fray Luis de León en 1588. Pero antes de empezar propiamente dando alguna información biográfica y también hablando de la pervivencia de Teresa en el imaginario colectivo español, simplemente quería recordar que a lo largo de este curso, como ha explicado Pedro Eusebio, hemos hablado de 4 de las autoras que aparecen en esta diapositiva, Sor Juana Erauso Zayas, y hoy nos centramos en Teresa de Ávila, que como decía es la que más peso ha tenido, es decir, es la única de las figuras que aparecen en este cuadro, la única que ha sido leída y estudiada de forma ininterrumpida desde el siglo XVI hasta hoy, es Teresa de Ávila. Y de hecho hasta no hace tanto, eh, hasta los años 70, 80, todavía en los programas de estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando se estudiaba escritura de mujeres del siglo de oro, básicamente había 2 monjas, que era una Teresa de Ávila y la otra Sor Juana en México, ¿no? Ha sido con el tiempo ha ido aumentando el canon de escritoras del siglo de oro y sin duda seguirá creciendo, pero Teresa ha estado ahí desde el principio, de ahí su importancia, su relevancia. Es una figura, la de Teresa de Ávila, que está muy presente también en las artes visuales y de hecho aquí tienen una muestra de, en fin, distintos cuadros que representan a Teresa de Ávila. Es habitual representarla con una pluma en la mano, ¿no? Que simboliza su habilidad como escritora. Y también suele aparecer una paloma blanca que representa el Espíritu Santo que vendría a inspirar la redacción de sus textos, ¿no? Y por supuesto la obra más célebre que representa a Teresa es esta escultura de Bernini que tienen aquí en el centro, en la parte superior, que se encuentra en Roma, que representa un momento que describe, una escena que describe Teresa en el libro de la vida, cuando ella siente como un ángel le clava una flecha en el corazón, en uno de sus éxtasis místicos, ¿no? Hay un retrato atribuido a Zurbarán que no he incluido en esta diapositiva porque hablaré de él después, pero básicamente la idea que quería transmitir es que en el contexto de la Contrarreforma, en el que es tan importante el uso del arte, de la pintura, de la escultura, con fines religiosos, pues la imagen de Teresa se convierte en un icono. Ya hay una imagen, un grabado de Teresa en la publicación del Libro de la Vida en 1588, pero es que a lo largo del siglo XVII se reproducen todo tipo de cuadros, grabados, estampas, esculturas, etc. O sea, es una imagen muy vívida la de Teresa, que ha permanecido desde entonces hasta hoy en España. Y también es una figura reproducida a nivel popular, ¿no? Si uno en Ávila se venden dulces de Santa Teresa, hay varias películas, esta de Paz Vega, pero más recientemente se estrenó otra película
sobre la vida de Santa Teresa, aunque yo lo que recomendaría con más entusiasmo es la serie que hizo Televisión Española en los años 80, protagonizada por una joven Concha Velasco. Yo creo que es de todas las adaptaciones audiovisuales es quizá la más rigurosa y al ser una serie pues abarca más que una película. Se puede ver en la página web de Televisión Española. Pero en fin, que también hay camisetas, memes, cómics, todo tipo de productos. Es un personaje muy popular y que incluso ha inspirado un célebre podcast. Tal vez conozcan algunos de los oyentes el podcast Las hijas de Felipe sobre cultura del siglo de oro. Una de las integrantes del podcast es Ana Garriga, que tiene un doctorado sobre Teresa de Ávila, y Teresa es la protagonista de varios de los episodios de este podcast sobre cultura barroca, ¿no? Así que, en fin, Teresa está presente a todos los niveles, tanto en la cultura religiosa y letrada más elevada como en la cultura popular e incluso en el mundo de los podcasts, como protagonista de uno de los podcasts más populares, o quizá el podcast más popular que tenemos sobre el siglo de oro hoy en día. Por otro lado, a Teresa también se la ha usado, manipulado incluso políticamente, y es célebre el episodio de la Guerra Civil que cuenta muy bien Paul Preston, el historiador británico, en su biografía del general Francisco Franco. En la Guerra Civil, según se cuenta, hubo un episodio de la guerra en el cual Franco encontró esta reliquia de Santa Teresa, de la mano de Santa Teresa, y según se cuenta, él siempre conservó esa reliquia consigo, ¿no? Incluso cuando viajaba la llevaba encima, etcétera. Y hay muchas alusiones a Teresa de Ávila, así como a los reyes católicos, en los discursos del general Francisco Franco, ¿no? Porque digamos que se utilizó políticamente durante el franquismo la figura de Teresa para, digamos, enfatizar ciertos aspectos sobre la identidad católica de España, y lo mismo con los reyes católicos, ¿no? Así que para bien y para mal ha sido una figura, como vengo diciendo, muy presente en la historia de España. Pero quería comenzar con estos apuntes, digamos, que son ajenos a la vida y a la obra de la propia Teresa, sino que tienen más que ver con el legado, el afterlife, que decimos en inglés, de la santa. Pero ahora quiero propiamente centrarme ya en el personaje histórico, en Teresa, como mujer de carne y hueso, nacida en Ávila, en España, en 1515. Hay un aspecto biográfico que es, creo yo, importante destacar, y es que el abuelo de Teresa de Ávila era judeoconverso, se llamaba Juan Sánchez de Toledo, y fue procesado por la Inquisición en 1485, eh, obligado a recorrer durante 7 viernes las iglesias toledanas con un San Benito cargado de cruces en la cabeza, etcétera, ¿no? Por su origen judeo-converso. Esto es algo que se tapó después, y hasta el punto de que los seguidores y admiradores de Teresa taparon también o con tanta eficacia el origen judeo-converso de su familia, específicamente de su abuelo, que es un dato que no se descubrió hasta el siglo XX, ¿no? Es muy probable que Teresa fuera consciente de este origen judío converso de su abuelo, y esto podría explicar cierta inseguridad o vulnerabilidad que ella a menudo revela en su escritura, porque, como saben, la España imperial del siglo XVI era multiétnica, multirracial, pero también estaba profundamente obsesionada con la limpieza de sangre. Y por limpieza de sangre se entiende que cualquier persona que se preciara, cualquier persona que quisiera acceder a algún tipo de cargo en la iglesia o en
gobierno, en la administración, en la universidad, tenía que poder acreditar que su familia gozaba de limpieza de sangre, que eso básicamente significa que uno tiene que poder acreditar que desde tiempo inmemorial su familia ha sido católica. El mero hecho de que hubiera un antepasado judío o musulmán ya constituía una mancha que, por así decir, contaminaba la descendencia, ¿no? Y por tanto, había esa obsesión con la limpieza de sangre hasta el punto de que se falsificaban genealogías, árboles genealógicos, etcétera. Y en el caso de Teresa debió de falsificarse muy bien porque, como decía, no se supo hasta el siglo XX de este abuelo, aunque lo más probable es que ella sí que fuera consciente de este origen familiar. Eh, Hablaré después algo más sobre la familia más cercana, sobre todo sobre la madre de Teresa de Ávila, pero ahora lo que quiero destacar es que es autora de una obra muy influyente y muy importante. El libro de la vida es su libro más o menos autobiográfico, luego veremos por qué más o menos. Es quizá el libro más influyente, más leído. Yo recomendaría, para que no se ha adentrado en esta obra, la edición de cátedra de Dámaso Chicharro. No es un texto fácil, pero esta edición es excelente, está muy bien anotada y una introducción muy útil. Y por otro lado también están las moradas o castillo interior y el camino de perfección. Y luego hay un inmenso epistolario, y esto también lo quiero destacar porque Teresa en público ofrece una imagen de humildad, sus textos están llenos de autocríticas, ah, pero en la correspondencia privada ofrece una voz llena de autoridad, es muy diferente, ¿no? Las cartas en las que escribe dando instrucciones, órdenes para las distintas fundaciones de conventos. Entonces hay ahí como una diglosia entre la imagen pública que ella proyecta y el lenguaje que utiliza en sus cartas. Teresa de Ávila no gozó de buena salud, y es algo que aparece en sus textos, a menudo se refiere a enfermedades, dolores, etc. Y falleció en Alba de Tormes, en España, en 1582. Fue canonizada en 1692, es 40 años después de su muerte, lo cual es un tiempo bastante, digamos, son unos plazos muy ágiles que no eran nada habituales, es decir, podía llevar siglos la canonización de un santo. Teresa de Ávila fue canonizada en apenas 40 años. Sin duda influyó el hecho de que los Austrias, los reyes de España, a partir de Felipe II, mostrarán un gran interés por la figura de Teresa. Y de hecho consta que Felipe II escribió de su puño y letra cartas a Roma, a su embajador, para tratar de influir, de acelerar el proceso de beatificación y posterior canonización de Teresa de Ávila. Y es muy probable que sus sucesores, que sus sucesores Felipe III, Felipe IV hicieran lo mismo. Fue nombrada también copatrona de Castilla, y esto lo quiero destacar porque hay muchos otros santos en el siglo XVI español que son muy potentes y muy influyentes. Me viene a la cabeza, por un lado, Francisco Javier, pero sobre todo Ignacio de Loyola, que también es otro santo fundador. En su caso, Ignacio de Loyola fundó la orden jesuita. Pero lo que hizo que se tuviera un especial afecto por Teresa de Ávila en España y sobre todo en Castilla, hasta el punto de nombrarla patrona o copatrona de Castilla, es el hecho de que era una santa que se veía como más vinculada con España y con Castilla, porque no salió de España nunca. Ella viajó mucho dentro de España, dentro de España, pero no, claro, no hizo como Ignacio de Loyola o Francisco Javier, que pasaron largas temporadas, años, décadas fuera del territorio de nuestro país. Francisco Javier, de hecho, fue el primero que llegó a evangelizar en Japón y murió en una isla enfrente de China.
Ignacio de Loyola se recorrió Francia, Italia, llegó a Tierra Santa, etcétera. Entonces, son santos que pasaron mucho tiempo fuera de España. Pero Teresa de Ávila no, y por eso creo yo que también se la asociaba profundamente con Castilla, e incluso después de su muerte pasó a ser asociada con la identidad española, ¿no? Es como un icono de la identidad de España. Entonces, el libro de la vida es un libro que tuvo un proceso de elaboración laborioso. Teresa de Ávila comienza a escribirlo hacia 1554, 1555, es decir, con 40 años. Tiene un primer borrador en 1562 a petición del padre García de Toledo, y esto lo quiero enfatizar porque ella misma lo dice. Insiste mucho en que escribe prácticamente mandada o forzada por sus confesores, pero que ya en verdad no tiene intención de escribir una autobiografía, que es que escribe porque se lo piden, se lo mandan los confesores. Digamos, el manuscrito lo termina hacia 1564-1565, pero pasa 12 años retenido por la Inquisición, ¿no? No tanto porque hubiera sospechas del origen judío-converso del abuelo de Teresa, sino más bien, yo diría, porque como es un texto que revela, que describe muchos éxtasis místicos, porque Teresa de Ávila evidentemente es una de las grandes místicas, pero en aquel momento todavía había dudas sobre si estos éxtasis eran genuinas experiencias de Dios o algo que poner bajo sospecha, ¿no? Entonces el manuscrito pasó mucho tiempo, digamos, bajo control de la Inquisición, hasta el punto de que Teresa no lo vio nunca publicado. Es decir, el libro de la vida es publicado en 1588, cuando Teresa lleva ya 6 años muerta, y fue editado nada menos que por Fray Luis de León, que entre otras cosas, además de escribir un prólogo, le puso el título, porque el título del libro de la vida no es un título que escogiera Teresa, ¿no? Es un título que imita las vidas de los santos, porque ya desde ese momento o incluso antes ya se está construyendo la imagen o la candidatura a la canonización de Teresa, ¿no? De ahí que el libro lleve ese título, y es un libro muy influyente. Si uno lee diarios, autobiografías de monjas al otro lado del Atlántico, pues a menudo repiten varios de los tópicos o anécdotas del libro de la vida de Teresa. La propia Sor Juana, que hemos visto en este curso, en su carta en respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es su gran texto autobiográfico, también cita a Teresa de Ávila. Entonces, como decía, hay un prólogo de Fray Luis de León que dice: no dudo sino que habla el Espíritu Santo en ella. Ay, perdón, que pasé la página. No dudo sino que habla el Espíritu Santo en ella en muchos lugares y que le regía la pluma y la mano, ¿no? Esta es la idea fundamental, que ya en este primer grabado aparece la paloma blanca, que es el Espíritu Santo. Y en este cuadro muy posterior que mencioné antes, atribuido a Francisco de Zurbarán, el gran pintor, el gran autor de pintura religiosa en el Siglo de Oro, pues vemos perfectamente ambos motivos, ¿no? El Espíritu Santo en la forma de la paloma blanca y la pluma en la mano de Teresa, que escribe como inspirada directamente por el Espíritu Santo. Estos son, digamos, forma parte, como decía, del programa para promover la canonización de la santa, un programa del que ya participa Fray Luis desde una etapa muy temprana. Y como decía, el prólogo de Fray Luis es muy interesante, y dice cosas como la siguiente. Esto se llama Carta del Maestro Fray Luis de León, pero aparece como prólogo. Porque no siendo de las mujeres el enseñar, sino el ser enseñadas, como lo escribe San Pablo, luego se ve que es maravilla nueva una flaca mujer tan animosa,
que emprendiese una cosa tan grande y tan sabia y eficaz que saliese con ella y robase los corazones que trataba de hacerlos de Dios, ¿no? Ya nos está planteando Fray Luis, está el oxímoron este que usa la propia Teresa, de que por un lado es una flaca, una mujer frágil, débil, bueno, y Teresa añadirá muchos otros adjetivos negativos a su retrato, como veremos, pero por otro lado es animosa, sabia, eficaz y capaz es es una de las grandes santas fundadoras, ¿no? Capaz de reformar toda una orden, la de las carmelitas descalzas, y fundar numerosos conventos a lo largo y ancho del territorio de Castilla. Entonces, por entrar ya en el texto de la propia Teresa, ella tiene su propio prólogo y ya desde el principio nos dice que escribe mandada, ¿no? Como anunciaba yo antes. Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. Ahí quiero analizar o enfatizar el principio y el final de este párrafo, de esta frase. Dice que le han mandado, y eso es lo que a veces nos hace que algunos críticos cuestionen que este libro pueda leerse como una autobiografía, ¿no? Normalmente en las autobiografías modernas hay un sentido de la individualidad, hay una cronología, hay fechas, uno intenta reconstruir su propia vida. Teresa hace esto, pero solo hasta cierto punto. Nos da algunos datos biográficos, no nos da muchas fechas, a veces incluso se confunde con las fechas. Y lo que sí nos da son muchas páginas sobre la oración, sobre su método de oración, sobre sus experiencias con la divinidad. Es decir, que hay muchos capítulos que no parecen tanto pertenecer al género de la autobiografía, sino más bien al manual, al del manual espiritual. Por otro lado, el tema de que Teresa hable de sus grandes pecados y de su ruin vida es, por un lado, un tópico, es decir, todos los santos se consideran a sí mismos grandes pecadores. En esto Teresa no es muy original, pero lo que sí que aporta a ella diferente es que nunca nadie había convertido, por así decir, la autocrítica en un arte, ¿no? Es decir, Teresa llega a repetir decenas de veces lo ruin, miserable que es, lo graves que son sus pecados, y es una cosa casi obsesiva que llama mucho la atención, sobre todo cuando leemos el texto hoy, lectores del siglo XXI. Yo creo que forma parte de una cierta estrategia retórica, es decir, ella, por las circunstancias que comenté, del origen judío-converso familiar, también por ser mujer, tiene que ir con cierto cuidado cuando escribe sobre Dios, sus experiencias místicas, etc. Entonces, claro, cuando se adopta este tipo de retórica de ultra humilde y por otro lado insiste en que escribe mandada, que ella en verdad no querría escribir, pues así de alguna manera se cubre un poco las espaldas. Quiero destacar además que realmente las monjas, los confesores podían obligarlas a escribir, literalmente. Eso no ocurría con los hombres. Cuando Ignacio de Loyola tiene un éxtasis de una semana en Manresa en 1522, pues no tuvo a bien explicar qué había visto y nadie le forzó a contarlo, ni de palabra ni por escrito. En cambio, a las monjas y en particular a Teresa sí que las podían mandar o obligar a escribir lo que habían, ese éxtasis o lo que fuera que habían experimentado. Y así sucede en el caso de Teresa de Ávila. Lo que sí podía una monja era cambiar de confesor y eso era algo bastante habitual. Pero si el confesor que tuviera en un momento dado le pedía que escribiera, ella tenía que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que sucede en el libro a menudo. Por otro lado, hay una serie de anécdotas muy interesantes y muy curiosas en el libro, en el primer capítulo del libro de la vida. Aquí, por ejemplo, nos cuenta Teresa que como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así,
no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía ver en el cielo. Y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. Aquí revela Teresa un deseo de martirio, porque hay que recordar que el martirio era como la vía más directa para la santidad. La otra es haber llevado una vida santa, virtuosa, y que Dios haya obrado a través de uno ciertos milagros, pero eso es más difícil de probar. En cambio, el morir como mártir es mucho más fácil de probar. Así que, y el martirio es un tema muy presente en esta época, ¿no? Porque el primer mártir es Jesucristo, Cristo en la cruz. Después vienen todos los cristianos que fueron perseguidos en el Imperio Romano. Pero hay un salto hasta el siglo XVI, porque en el siglo XVI, con la ruptura entre católicos y protestantes, se renuevan las guerras de religión y pasa a haber hay muchos mártires en toda Europa, también en Inglaterra, tras la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica, y por la expansión imperial de Europa o de España, Portugal y otros países por el mundo, también hay muchos mártires en América, en Asia, en el norte de África, etcétera. Entonces, este es el mundillo, este es el mundo de Teresa, un mundo en el que el martirio es algo que está muy, muy presente, ¿no? Ya no son esos mártires lejanos de la antigüedad clásica. Los mártires son contemporáneos y por eso Teresa expresa este deseo que no tenemos por qué tomar al pie de la letra. Yo no sé si ella realmente haría estos planes con su hermano o no, pero me parece interesante que nos cuenta en la madurez que ya desde niña tenía ese deseo, esa vocación de santidad y en particular de martirio. Por otro lado, no todos son deseo de santidad y martirio, también hay pecadillos, pequeños pecados, como por ejemplo nos cuenta en el capítulo 2 que su madre era aficionada a los libros de caballerías y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí. ¿Y qué problema tienen los libros de caballerías? Pensarán algunos. Bueno, los libros de caballerías que fueron satirizados y en cierta manera liquidados por Cervantes en el Quijote, tenían muy mala fama porque ofrecían fábulas de amores y violencia y eran algo así como, si me permiten un paralelismo con la cultura popular hoy en día, como el Juego de Tronos de la época. Entonces, por ese contenido erótico, sexual, violento, eran libros que tenían mala fama, ¿no? Aunque Teresa exonera de cualquier responsabilidad a su madre, dice que esos libros tenían malos efectos en ella, pero no en su madre. Su madre siempre la trata con mucho cariño, como una madre devota y virtuosa. Y también la inspiró a Teresa en la decisión de hacerse monja, porque la madre se casó con 14 años, lo cual no era insólito en la época, y tuvo unos 12 embarazos y al final murió con 35 años, ¿no? Después de haber tenido eh, 12 hijos. Entonces, claro, Teresa de Ávila, ella siempre dice que le horrorizaba, o sea, que tenía absoluta negación al matrimonio, como Sor Juana, como vimos con Sor Juana, y yo creo que el destino de su madre debió de impactarle mucho, porque Teresa se quedó huérfana muy jovencita, con 12 o 14 años, ¿no? Así que hay toda una novela, por cierto, contemporánea en España de Cristina Morales que se llama Últimas tardes con Teresa de Jesús, que creo que está muy bien, que recrea literariamente la vida de Teresa y que profundiza en este tema de la madre y de la relación de Teresa con su madre y el trauma de la temprana orfandad, de quedarse sin su madre tan pronto, ¿no? Aquí, bueno, he reproducido otro como muestra digamos, de la opinión que tenían los humanistas en la época de las novelas de caballerías. He reproducido aquí simplemente una cita para acabar de reforzar este punto, pero tampoco creo que haga falta ahora leerla
ni que nos explayemos, pues espero que haya quedado claro. Pero sí que, claro, quiero añadir que cualquiera que estudie a Santa Teresa debe tener presente esa influencia, porque si leyó tantas novelas de caballerías de niña o joven, pues algo debió calar en su manera de escribir, ¿no? Em, por otro lado, hay otros, además de leer novelas de caballerías, que puede, hoy lo veríamos como un pecadillo de, en fin, de muy poca monta, sí que hay momentos en los que parece confesar haber cometido, haber pecado de alguna manera un poco más grave, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 2: después, quitado este temor de todo, quedóme solo el de la honra, que en todo lo que hacía me traía atormentada. Con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas bien contra ella, contra la honra y contra Dios. Es un pasaje ciertamente oscuro, no es nada explícito ni claro, pero es un pasaje que a lo mejor podría referirse a algún tipo de, es decir, el atentar contra la honra en el contexto se entendía sobre todo como algún tipo de actividad respecto a la sexualidad, como algún tipo de actividad sexual, ¿no? No, en fin, no tengo para nada claro que sea realmente esto lo que nos está diciendo Teresa, pero hay académicos que lo han interpretado así, que a lo mejor tras la muerte de la madre y antes de que su padre la pusiera en un convento, que pudo tener algún tipo de actividad de este tipo, Teresa, y quizá eso es lo que motivó la decisión de su padre, ¿no? Ella misma, no, esto es una hipótesis o una especulación, no, no lo podemos saber a ciencia cierta. Pero la propia Teresa dice con ese laconismo maravilloso que la caracteriza a veces, porque haberse mi hermana casado y quedar sola sin madre no era bien. Que en pocas palabras para decirlo, ¿verdad? La hermana se ha casado, la madre ha fallecido y por tanto quedarse ella sola en la casa con el padre y los hermanos no era bien, ¿no? Fíjense que la traducción inglesa, que por otro lado es excelente, luego daré la referencia, tiene muchas más, necesita muchas más palabras para decir lo mismo. Aquí otra cita que me parece muy relevante de cuando Teresa nos va explicando cómo poco a poco va viendo con claridad que lo que tiene que hacer con su vida es hacerse monja. Vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo, y cómo acababa en breve, y a temer si me hubiera muerto, cómo me iba al infierno. Y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse a ser monja, vi era el mejor y más seguro estado, y así poco a poco me determiné a forzarme para tomarle. Es muy interesante esta cita por varios motivos. Primero porque vemos que la decisión de hacerse monja no fue para nada fácil, ¿no? Es decir, ella nos dice en un episodio anterior que ella quería ser mártir desde niña con su hermano, pero por otro lado aquí nos dice que tuvo que forzarse a sí misma para hacerse monja, que le costó, que no fue una decisión fácil, ¿no? Y luego tiene estas frases maravillosas que son prebarrocas, ¿no? Podrían haber estado escritas por Quevedo en el siglo XVII, toda esta idea de que el mundo es vanidad, que acaba rápido, que lo que importa es la vida después de la muerte, ¿no? Todo lo que valoramos en este mundo, qué sé yo, la juventud, la riqueza, el conocimiento, la fama, el prestigio, el éxito, todo es vanidad, ¿no? En fin, ya está en la Biblia, evidentemente, esta idea. Pero en el barroco se enfatiza mucho y Teresa muestra en párrafos como este una sensibilidad prebarroca, ¿no? Que también se manifiesta en su uso de la imaginería visual cuando describe su propia oración, como veremos un poco más adelante. Pero Pedro Eusebio en su introducción mencionó que Octavio Paz era un gran admirador de Teresa de Ávila, pero también es una autora que ha tenido grandes detractores. Y yo recuerdo, sin ir más lejos, una columna del muy leído, querido y añorado escritor Javier Marías, en el que venía a decir Javier Marías que entendía que Teresa fuera un icono religioso espiritual, pero no literario, y cuestionaba la calidad
de su escritura, ¿no? Yo creo que Teresa de Ávila hay cierta rusticidad en su manera de escribir que es deliberada, forma parte de esa estrategia defensiva que comenté antes, pero por otro lado hay momentos que manifiesta o muestra tener una finura como escritora muy notable, ¿no? A mí este ejemplo tan sencillo que he reproducido aquí, o de apariencia sencilla, me parece maravilloso. O luego tiene los pasajes que hoy no voy a comentar porque me estoy centrando en los primeros capítulos, pero los pasajes hacia el final del libro en los que habla de sus éxtasis místicos, que son una de las experiencias humanas más difíciles de describir, es un éxtasis místico. Y ella usa todo tipo de metáforas, compara a Dios con un diamante, compara a Dios con un espejo, que es una imagen casi borgiana, avant la lettre, como adelantándose a Borges, ¿no? Tiene una imaginería absolutamente maravillosa para describir las éxtasis místicos y eso solo es algo al alcance de una gran escritora, ¿no? Que evidentemente no tiene la brillantez estilística ni había tenido la formación de un Fray Luis de León ni de un San Juan de la Cruz, pero con las herramientas que tiene logra escribir un texto o varios textos muy, muy, muy notables. Otro problema que tiene el libro de la vida es que a medida que lo va escribiendo va cambiando el posible destinatario, porque parece que al inicio viene a ser un texto que escribe para su confesor, pero luego empieza a tener un destinatario más amplio, pasa a ser pues, sus seguidores o incluso el mundo católico en general. Entonces, claro, hay a veces ciertas pequeñas incoherencias internas que se deben a ese largo proceso de escritura y al hecho de que en varios estadios de escritura eran distintos los destinatarios que ella tenía en mente. Comenté con anterioridad el tema de la imaginería, de la religiosidad asociada con el arte. Y aquí lo dice con mucha claridad Teresa de Ávila. Dice, si pensaba en algún paso, le representaba en lo interior. Yo creo que aquí la traducción, que no es mía, no es del todo precisa, porque bien, nos dice que es Jesús, y sin duda es Jesús en quien está pensando, pero un paso es un paso de Semana Santa, lo que creo que en inglés se llama float. Entonces, lo que viene a decir Teresa es que ella a veces cuando reza piensa en un paso de Semana Santa en el que está representado pues, alguna de las escenas de la pasión de Cristo. Y en esto se parece mucho a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola tiene en sus ejercicios espirituales la célebre composición del lugar, que consiste básicamente en que uno se ha de imaginar, antes de empezar a rezar, uno se ha de imaginar que está frente a Cristo en la cruz, de rodillas, etcétera, para rezar, ¿no? Digamos que esa imaginación, el poder uno visualizar la escena en su interior, en su mente, eso permite el recogimiento y la predisposición para la oración. Así que de maneras diferentes, pero ambos santos tienen una predilección por todo lo artístico y visual y por la imaginación visual a la hora de rezar. Y es uno de los motivos, creo yo, por los que tanto Teresa de Ávila como Ignacio de Loyola se asocian con la Contrarreforma, ¿no? Porque como recordarán, tras la ruptura entre la Iglesia católica y protestante, esta es una de las grandes diferencias entre ambos acercamientos a la fe cristiana. Hoy en día, si uno va a cualquier iglesia en el norte de Europa, pues tienden a ser mucho más austeras, ¿no? E incluso Calvino llegó a decir que no podía representarse ni siquiera a Cristo porque es un tema demasiado sagrado, un motivo demasiado sagrado, mientras que en el mundo católico el énfasis es todo lo contrario, es decir, estamos en un mundo en el que la mayor parte de gente es analfabeta y por tanto para evangelizar, para predicar, para enseñar los dogmas de la fe católica hay que usar la pintura, el arte, la escultura, ¿no? Por eso las iglesias católicas están tan llenas de, em, de arte y también al otro lado del Atlántico, y es algo que ya está en el
propio Concilio de Trento, que se especifica con mucha claridad, ¿no? El uso religioso del arte. Y creo yo que la espiritualidad tan visual, tanto de Teresa como de Ignacio de Loyola, encaja muy bien con la sensibilidad religiosa y estética de la contrarreforma. Por otro lado, he mencionado a los confesores de Teresa de Ávila, con quienes a menudo tuvo relaciones de cierta tensión y dificultad, y ella va dejando caer, va tirando a veces pequeños dardos, como este, por ejemplo. Siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. Y luego poco después viene a decir algo así como, en materia de letras es mejor no tener ninguna que tener pocas, ¿no? Como diciendo, yo creo que lo que viene a decir es que ella considera que algunos de sus confesores o sacerdotes con los que ha tenido trato no tienen la formación adecuada, pero como tienen más formación eh, que ella, pues intentan imponer sus parámetros o sus maneras de entender la religión. Entonces ella se revela contra esto, ¿no? Ella nunca presume de ser una gran letrada, al contrario, o sea, no recibió una gran educación formal, no sabía latín, a diferencia de Sor Juana, pero lo cual era muy habitual porque la inmensa mayoría de monjas en la época tenían unos rudimentos básicos de latín, pero no sabían, no tenían una cultura humanística que les permitiera leer a Virgilio, etcétera, ¿no? Entonces, Teresa de Ávila se presenta siempre como una persona humilde, pero que no ha tenido ese acceso a la educación que otros, sobre todo hombres, han tenido, pero igualmente es una persona inquieta que se considera amiga de letras. Y ella se queja mucho, ¿no? De que no ha tenido maestros y de que los pocos maestros que ha tenido, a menudo no solo no la han ayudado, sino que incluso han acabado causándole gran daño a su alma, lo cual es una acusación tremenda, como pueden imaginar, ¿no? Em, por último, bueno, he dado un repaso, digamos, he ofrecido un repaso somero de lo que ha sido, de lo que son los primeros capítulos y el prólogo del libro de la vida, que tiene ese contenido autobiográfico, es donde el contenido autobiográfico es más destacable, sobre todo en los episodios que tienen que ver con su infancia y juventud. Por supuesto, el libro es mucho más extenso, pero si alguien quiere hacerse una idea de cómo escribe Teresa, pues creo yo que leyendo ese prólogo con esos 5 capítulos, pues puede hacerse una buena idea, ¿no? Sí que quería ofrecer algunas recomendaciones bibliográficas, porque no es mucho lo que yo puedo decir en estos 45 minutos, más el rato que tengamos de preguntas, pero sí que me gusta siempre sugerir algunas lecturas para quien quiera profundizar, ¿no? Como dije, el libro de la vida en la edición de Damaso Chicharro me parece una edición excelente, y la traducción que he ido usando cuando he reproducido las citas en inglés, alguna la he corregido, pero me sigue pareciendo excelente la traducción de Edgar A. Pierce. Creo que se puede encontrar en internet con facilidad y es una traducción inglesa realmente excelente, aunque a veces necesita muchas más palabras, ¿no? Para decir algo que Teresa nos dice con pocas. Una de las grandes especialistas en Teresa de Ávila es sin duda la catedrática jubilada de Georgetown, Bárbara Mujica, que de hecho escribió también una novela inspirada en Teresa y que se ha ocupado, entre otros asuntos, del tema de la correspondencia, las cartas de Teresa de Ávila. Y por último, una autora que yo utilizo muchísimo en mis clases, porque yo eh, enseño a Santa Teresa cada año en la Universidad de Manchester a mis alumnos, y de hecho precisamente esta es la semana en la que la estoy enseñando. Pues los trabajos de Alison Weber, es decir, Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity, me parece una introducción absolutamente maravillosa, ¿no? Porque Teresa realmente es una escritora difícil, por todos los motivos
explicado antes y creo que hemos visto alguna muestra de la dificultad que a veces ofrece su escritura, que es oscura, es prebarroca en algunos momentos o deliberadamente ambigua, y creo que Alison Weber hace un trabajo excelente desentrañando pues, los misterios tanto de la obra como de la vida de Teresa, ¿no? Y el libro que editó de Approaches to Teaching Teresa of Avila and the Spanish Mystics también me parece muy útil. En definitiva, que es una autora que a veces conviene leer bien acompañado, es decir, no basta con adentrarse en el texto de Teresa, sino que si uno cuenta con el apoyo de alguno de los exégetas que han dedicado muchos años pues, a estudiar la obra de Teresa, resulta de mucha utilidad y ayuda a comprender bien lo que nos dice. Y con esto termina digamos, mi presentación y ahora estaré encantado de atender cualquier pregunta que puedan tener. Veo que hay alguna, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Hola, buenas tardes. Hola Luis. Sí, bueno, hay Hola. una primera pregunta que nos dice que si se podrá ver el evento en YouTube desde que se grabó. Ahí contesto yo que sí, que dentro de poco tiempo lo tendremos subido en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester. Si hay alguna pregunta más, animo a los participantes, al público, que la puedan escribir o si quieren eh, activar su micrófono y preguntar directamente a Luis, estaremos encantados de ello. Siento que comenta Rita Saja que no se dio cuenta de que el evento era en español y bueno, sí, lamentamos si ha habido algún malentendido, pero Sí, ha sido un pequeño percance de última hora, así que pedimos disculpas desde el Instituto Cervantes en este caso. Voy a- Pues si no tenemos preguntas, muchísimas gracias, Luis. Ha sido fantástico como siempre, como en otras ocasiones, y ya podemos anunciar que continuamos el próximo año con esta charla sobre autores o autoras del siglo de oro con Luis Castelví, que ha sido un placer trabajar este año contigo, la verdad, y nos ha encantado y que esperamos veros a todos pronto en el nuevo ciclo que haremos de escritoras del siglo de oro en el 2025 ya. Muchísimas gracias. muy bien, gracias Carlos. Siempre es un placer colaborar con el Instituto Cervantes y gracias sobre todo al público por estar allí, por vuestros comentarios en el chat. Me alegro que os haya interesado la charla. Gracias, de verdad.